Muy buenas tardes. Ahora mismo les quiero decir mi edad, porque algunos me han dado 45 y otros 85. Yo tengo 63, está bien. Y para mí es algo muy, muy especial poder estar aquí, la iglesia del Señor, aquí donde el Señor ha obrado mucho, también en este continente en el cual yo he trabajado, me atrevo a decir así desde muchos años, sin estar aquí, solamente escribiendo. ¿Cuántas veces tenía yo una hoja blanca y decía, fascinante, esta hoja puede recibir letras? Y leyendo, cuando la gente lee, si ahora me dejo guiar por el Señor y las personas van a leer el mensaje de paz, el Espíritu de Dios va a tocar sus corazones. Un poco más tarde ya no eran hojas blancas, era la pantalla, ¿no? Y allí teclear. Bueno, pero ahora leemos un pasaje de la Biblia. Yo ya había oído el otro día que ustedes están estudiando la carta de Santiago, entonces pensé una buena combinación sería la carta de Juan. Muchas gracias. Ya, dejo aquí. Gracias. La primera carta de Juan, el primer capítulo. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Hasta aquí. Déjenme empezar con el versículo 3, porque allí el apóstol dice el por qué él escribe estas palabras, esta carta. Dice, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y adelante en el 4 dice,
estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí está escrito a los 500 años de la Reforma. Y si leemos en la Biblia de la traducción de Luther en alemán, aquí cambia una cosa. Aquí dice, estas cosas escribimos para que nuestro gozo sea cumplido. Y es así que muchas versiones de la Biblia aquí dicen vuestro y muchas dicen nuestro, porque en los originales griegos hay muchos que dicen nuestro y muchos que dicen vuestro. No lo digo para criticar la Biblia o el texto. Seguramente cuando los lectores siguen la palabra que él escribe, que serán felices. Pero a mí afecta, me toca la palabra nosotros, porque yo estoy acostumbrado así, que este versículo dice, yo os escribo para que nosotros, que nuestro gozo sea cumplido. Cuando encontramos en la Biblia unas cosas no tan lógicas, ¿qué significa? Cuando leemos un texto que, bueno, comprendemos bien, pero hay una cosa no lógica. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que a lo mejor no he comprendido bien o que yo tengo unos conceptos errados en la cabeza. Estas cosas también son para llamar nuestra atención. Debemos imaginarnos al apóstol Juan, anciano, más que 85 años, muy anciano, quizás el único que había quedado de los apóstoles, de los discípulos. Y él tiene una preocupación, por lo menos así lo comprendo. Dice, yo tengo una ansia. Y si ustedes me responden bien, entonces nuestro gozo, mi gozo, nuestro gozo es completa, si se ha cumplido. Quizás diciéndolo con palabras más comprensibles, quizás el apóstol tenía la preocupación de que muchos cristianos piensan, bueno, los apóstoles que aún estaban antes con Jesús son los cristianos de primera categoría, ¿no? Y la generación que no ha conocido más a Cristo, pero ha conocido a los apóstoles, son los cristianos segunda calidad, ¿no? Y después la próxima generación. ¿Y dónde estamos nosotros? Hoy en una iglesia puede nacer la mentalidad, los que todavía conocieron los primeros misioneros que venían aquí a La Paz, qué espiritualidad tenían, y quienes se recuerdan, estos son los cristianos de primera calidad, y después vienen los otros y ahí abajo vengo yo, ¿no? Esta era la preocupación. Y él dice, yo escribo esta carta para que tengamos comunión, en el sentido, no uno abajo, el otro arriba, para que nosotros estemos al mismo nivel en italiano, livello in italiano, scusate, nivel. Y en el trabajo con el mensaje de paz, originalmente yo pensaba solamente en obreros españoles que estaban trabajando en grandes obras en Suiza. Era el tiempo de la construcción de la autopista transalpina. Y saben, los Alpes
son no solamente colinas, son muy empinadas y de una piedra dura, de granito. Entonces allí tenían que hacer un túnel de 16 kilómetros, pero para ya llegar a este túnel eran más que 80 túneles y puentes, más que 120. Entonces había muchos obreros allí. La gran mayoría eran italianos, pero había un 15% de españoles. Y yo no tenía mucho material en el español. Y muchas veces yo los visitaba siempre una semana por mes. Cada mes, una semana, yo estaba allí en la región y yo andaba de comedor en estas grandes ciudades casi de baracche en italiano, ¿no? Esas casas prefabricados, barracas, ¿se comprende? Está bien. Y entonces en los comedores a veces comía con ellos y después cuando tenían la barriga llena ya no eran tan agresivos, ¿no? Yo empecé a hablar del Evangelio, a dejar folletos y muchas veces cuando yo comía con ellos, la cantidad de ellos decían, mira, este tipo aquí no trabaja y come tanto, ¿no? Y cuando yo comía poco decían, este jovencito se tendría que trabajar, si trabajara, comería un poco más, ¿no? La crítica la hay siempre. Pero allí estos hombres no tenían mucho tiempo para discutir porque eran los turnos de trabajo. Media hora después de la comida y muchas veces solamente dejaban aquí en la ropa de trabajo el folleto. Así yo dije, voy a escribir, responder a los argumentos que ellos tienen. Dicen, pero ¿de dónde? El hijo de Adán tuvo su esposa y muchas cosas, ¿no? ¿Y por qué las sectas y las iglesias? Y entonces empecé a escribir y dije, bueno, la publicación en alemán que tenemos en nuestra iglesia lleva el título Friedensbotschaft, mensaje de paz. Bueno, voy a poner mensaje de paz. Y así yo respondía, contestaba las preguntas y la otra vez dice, amigos, la última vez hablamos sobre este argumento, aquí hay unos pensamientos, la próxima vez vamos a discutirlo. Y así empezó a existir el mensaje de paz, en el año 79. Y un poco más tarde se podría escribir un libro. Este mensaje de paz llegó a América Latina y recibiendo muchas cartas, muchas personas que lo han pedido y también cartas con sobre temas espirituales y todo esto. Yo he visto, a partir de ahora, no debemos escribir solamente en el plan evangelístico, sino también para los pastores, los creyentes, y ahora vuelvo aquí a este texto. Les debo decir que ayer yo me sentía muy mal, de veras, muy, muy abajo. Me faltaba el oxígeno. Me mareaba. Así estaba, ¿no? Y cuando nos falta algo, no somos buenos trabajadores. Y gracias al hermano que me ha dado un buen consejo, y gracias al Señor, ahora estoy aquí. Y yo notaba en muchas cartas que muchos obreros aquí en América Latina pensaban, bueno, sí somos obreros de Cristo, pero no somos de primera categoría, somos de aquí, allá. Ahora, eso es un tema difícil, ¿no? Si yo digo, ¿quién es un obrero de primera categoría?
Yo no voy a llevar al perfeccionismo, no, nada de eso. Somos todos débiles, dependientes y todo esto. Pero queridos, si nosotros tenemos una mala conciencia, un sentimiento de culpa delante del Señor, es el momento que precisamos de una revisión espiritual. Y esta revisión espiritual no es cuando se dice, oye, tú debes orar más, tú debes vivir con más fervor. Y entonces, el otro día, la otra semana, yo veo que aún he tenido poco fervor. Tengo que tener aún más, ¿no? O, por ejemplo, cuando el Señor Jesucristo estaba con sus discípulos, claro, una vez también he dicho, ¿cuánto tiempo todavía tengo que estar con ustedes, no? Pero debemos saber si nosotros queremos sanar espiritualmente o recibir ese oxígeno para el alma, esto viene de la gloria de Dios. Viene por el contacto con el Señor. Yo puedo tener una voluntad de hierro muy, muy fuerte, yo tipo alemán, ¿no? Germánico. Pero yo voy a caer. ¿Por qué? Porque la fidelidad no viene por nuestro esfuerzo de ser fieles. Gracias, Señor, que tú también nos ayudes a aplicar toda nuestra voluntad. Pero la fuerza no viene por la voluntad, sino por el contacto con el Señor. Por esto Cristo dijo allí, el hombre no vive solo del pan que come, vive cuando Dios le habla. Piensa un poco, si Dios te dice, yo te amo, yo te quiero, yo te he aceptado. Y muchos lo saben en teoría, o todos lo sabemos, pero en la práctica siempre o muchas veces hay sentimientos muy contrarios. Los sentimientos no serían un problema porque debemos andar por fe, no por sentimiento. Esto fue la preocupación del apóstol Juan al escribir esta carta. Que la iglesia produzca unos cristianos que asimismo dicen, bueno, hacemos lo mejor, pero no somos como los primeros. El apóstol Pablo dice también que no debemos juzgar a nosotros mismos, pero podemos tener la misma comunión con Dios, la misma que tenía Juan y Pedro, por el Espíritu Santo. Y por esto él dice, lo que era desde el principio, lo que nosotros hemos visto, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Y ahora hay una frase, porque él está lleno. Él está lleno, quisiera decirles todo sobre el Señor Jesucristo. Una pregunta. Él dice que palparon nuestras manos tocante al verbo, a la palabra de vida, el verbo de vida. Pero un verbo no podemos tocar, ¿no? Y más adelante dice, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre. Entonces, Juan tenía un problema serio, que el idioma español, ni alemán, ni italiano, ni inglés, tiene palabras apropiadas para describir el Señor Jesucristo. Cuando habla del Señor, que Él que lo abrazaba, que
estaba a su pecho y lo amaba tanto. Encuentra palabras muy raras. Hemos tocado el verbo, la palabra, hemos tocado la vida. Pero dice, desde el principio nosotros hemos visto y oído que este Jesús no era un hombre cualquiera. Lo que era desde el principio suena muy similar con el inicio del Evangelio de Juan, pero aquí se refiere al inicio cuando el bebé Jesús vino a la tierra. Allí Simeón, allí la profetisa Ana. Cuando Jesús tenía 12 años, era todavía niño y decía tonterías que después tenían que decir, bueno, era demasiado joven, ¿es verdad? No, dice desde el principio, era la plena revelación de Dios. O cuando era joven, o cuando en una situación de estrés, ha respondido mal y después dicen, bueno, nosotros sabemos muy bien disculpar nuestras reacciones carnales o feas y decir, bueno, culpa del otro. Yo también, yo soy el séptimo hijo de 10 y tengo 6 hermanos y 3 hermanas. Y con las hermanas yo me enfadaba. Eran insoportables. Y ahora que somos un poco más maduros, me dicen, pero Juan, eres tú que eres insoportable. Pero para mí era siempre la excusa, si los otros, si las hermanas no me provocan, yo puedo ser muy tranquilo. Siempre culpa de los demás, ¿no? Pero en Jesús nunca vemos un comportamiento similar. Y Él dice, queridos, desde el principio hemos visto que Él es Dios hecho hombre. Y lo que estamos diciendo no es una fantasía, no es un ideal inventado por nosotros. Dice, no lo hemos tocado y lo hemos vivido. Y dice, y os decimos todo esto para que tengamos comunión con vosotros. Vosotros podéis estar al mismo nivel. Él está también diciendo, no hay que conocer a Cristo según su apariencia humana. La Escritura no nos dice el color de sus ojos, o de su pelo, o su estatura. Esto no importa. Y dice, pero lo que es importante, vosotros, segunda generación, tercera generación, lo habéis recibido si aceptáis a Cristo. Y por el Espíritu de Dios, Dios revela todo esto dentro de nuestro corazón. Y esta como explicación, ¿por qué voy a escribir hasta el versículo 4? Y ahora empieza el mensaje evangelístico del Evangelio. El 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Hemos oído antes esta motivación para la evangelización. Y si podemos hablar con una persona que todavía no conoce al Señor Jesucristo, le vamos a decir, oye, Dios es luz, es puro, es santo y no puede haber comunión, no puede ver con la injusticia, con la imperfección, con el pecado. Buen inicio para evangelizar, ¿no? No me parece tanto, pero es la base del Evangelio.
Y quisiera explicarlo, porque tengo que ver una palabra, la solución intermedia en español. Nuestra relación con Dios como creyentes y el Señor no es una solución intermedia, en el sentido que Dios dice, oye, si tú confiesas tus pecados, te vas a convertir, tú vas a poner toda tu voluntad, tú haces todo lo posible, y yo veo que con todo el corazón tú me amas a mí. Bueno, entonces ya puedo aunque cerrar un ojo si no logras tanto. Y muchos viven así, aunque una vez se convirtieron, una vez decían, gracias Señor que tú me perdonaste, pero después ya empieza nuevamente esta relación servil, pensando yo hago lo mejor. Un domingo cuando se está aquí dice, mira, esta semana me ha ido bastante bien, no he gritado tanto, no he... Y entonces Dios está contento y tú puedes, perdón, yo soy europeo, yo digo tú, ¿no? Usted, tú puedes cantar de todo corazón. Y otro domingo dice, yo he cometido barbaridades, no puedo cantar. ¿Nuestra relación con Dios se basa sobre esto? No. Aquí el apóstol nos dice, miren, Dios es luz y no tiene que ver con las tinieblas y no tiene contacto. Sin Cristo, ahora, después viene el mensaje, sin este mensaje, con esta verdad, todos nosotros estaríamos perdidos. Ninguno tiene alguna posibilidad de acercarse a Dios, porque ninguno de nosotros por naturaleza somos puros, sin tinieblas. Dice Dios, cuando ha inventado el plan de salvación, Dios no se ha manchado con el pecado del hombre, pero ha encontrado otra solución. Dice, y si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Este versículo se explica muy bien en la carta de Santiago, que ustedes van a tratar, ¿no? Aquí dice, esta salvación que tenemos no es solamente una cuestión mental. Esto es una vida nueva. Una vida que agradece al Señor. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esto es la oferta de Dios. Si confesamos nuestros pecados. Yo he saltado un poco porque yo veo que aquí los relojes son más rápidos que los de Suiza. Porque dice, si andamos en luz, quiere decir, si no escondemos nada, si llevamos todo al Señor y Él nos perdona. Una vez, una noche, yo estaba con un señor italiano, Rosario, ahora diventa difícil no mezclar idiomas, ¿no? Yo hacía con él un curso de base de la Biblia, él solito allí, lengua italiana en un ambiente alemán, y había dado su corazón al Señor. Y no tenía iglesia en su idioma, no tenía amigos creyentes, así. Yo fui cada 15 días
a Él para estudiar la Biblia. Y un día me dice Juan, yo no comprendo aquí una palabra en este versículo, no es lógico. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. ¿Por qué dice justo? Para mí Él es fiel y misericordioso. Él es bueno y misericordioso para perdonar nuestros pecados. Digo, yo lo había leído desde niño, siempre oído y no comprendido. Aquí hay una cosa no tan lógica, fiel y justo. Y sabéis, en estos momentos el Señor nos ayuda. Nadie debe pensar, yo no voy a hablar del Evangelio a mi vecino porque si me hace algunas preguntas difíciles y yo no estoy preparado. No, el Señor en el momento da. Y nosotros estábamos en su cuartita, en una mansarda bajo el techo muy estrecho, y él tenía un televisor nuevo, pero una pantalla grande que llenaba el cuarto. Yo estaba así con la espalda contra la pantalla y aquí la cama, ¿no? Y yo miro la pantalla y digo, oye, esta me parece es nueva. Sí, la compré el otro día. Un compañero que tiene la tienda también es italiano. Dice, bueno, te voy a hacer un ejemplo. El ejemplo es así. Tú vas allí, ves la pantalla y dices, esta me gusta. Oye, la vengo a comprar el día que tengo mi paga, porque ahora no tengo bastante. Tu compañero dice, bueno, nos conocemos muy bien, llévala a tu casa y cuando el día de paga, tú vienes a pagar. Entonces tú la lleves a casa. Él protestó ya, no la pagué. No, solo un ejemplo. Y tú la tienes ahora en tu casa y otro amigo ve y viene al compañero, dice, Rosario ha comprado la pantalla grande. El otro dice, sí, viene a pagarla cuando tiene dinero. El otro dice, oye, es un amigo muy íntimo, quiero hacerle un regalo. Yo pago la pantalla, yo la pago y quiero regalarla a Rosario. Está bien, paga. Pero Rosario no lo sabe. El otro día, el día de su paga, va allí a la tienda. Y ahora Rosario, que tiene sangre un poco, dice, si este recibe por segunda vez el precio, es ¿cómo se diría en español? Una palabra fuerte. Digo, aquí estamos. Dios es justo. Su Hijo ya pagó. Y de ti no te pide por segunda vez el precio. Porque dice la Escritura que quien cree en Cristo tiene la vida eterna. Tú has empezado a creer en Cristo. Entonces Dios es justo y dice, tu pecado ya fue pagado, tu culpa en mi Hijo. Así Dios es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Antes hemos leído, si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, que esto no puede ser la verdad. Y esto es así. Pero no debemos concluir y decir, pues entonces es normal que los creyentes todavía viven en el pecado, menos posible, ¿no? Pero es normal que cuando uno tiene el carácter como yo, de vez en cuando se enfada y dice palabras muy feas y duras. Bueno, Dios me ha hecho así, ¿no? Es culpa suya. O cuando se practican cosas
ilegales, no justas, o cuando uno tiene un odio en su corazón contra un hermano, una hermana, porque tiene el motivo, porque no quiere saludarlos, pero es muy fácil, hay dos puertas, ¿no? Cuando la otra persona sale, tú puedes ir allí y pensar, bueno, la culpa es... Aquí dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, no viváis en el pecado. Esto es la vocación para ti y para mí. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Entonces, esto es un incidente, ¿cómo se dice? No es normal. Pero lo mismo con toda la voluntad de vivir en la plena comunión con Dios, pero sabemos que la puerta siempre está abierta. Un ejemplo, yo tenía un tiempo en mi vida que, como el calendario, yo caía, y allí, pero me recuerdo que una vez dije al Señor, Señor, yo sé que tú quieres y puedes darme la victoria también en esto. No es justo que nosotros, los hijos de Dios, practiquemos el pecado. A lo mejor muy escondido. No es la voluntad de Dios y no es el plano de Dios. Pero si tú estás viviendo una vida miseria entre alabar al Señor y servir al pecado, hay una única solución. Cada vez cuando has caído, humillarte y acercarte a este abogado. Y quizás cuando vienes ya 10 veces, 20 veces, un día Él te dice, hombre, ¿cuántas veces? Pedro, el discípulo, una vez hizo una pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces por día, eso es por año, Y Jesús le dijo, yo no digo 7 veces, sino 7 veces 70. Entonces él dice, bueno, tú tienes que anotar bien, ¿no? Y si es una vez más, ya no perdonar. No, quizás Jesús quería decir, Pedro, acaba con tus cálculos. No es cuestión de número. Y este abogado es Jesús mismo, que no tiene esta lista, que no hace estos cálculos. Cada vez te recibe a ti como si fuera la primera vez. Y Él es el abogado que no solamente ofrece su consulta gratis, sino el que paga las deudas de sus clientes. ¡Qué abogado! Dice, Él mismo es el precio. Y aquí casi quisiera terminar aquí y decir, acércate al Señor, porque tu vida, mi vida, depende de la comunión con Dios. Si uno piensa, pero yo soy un pobrecito, yo siempre caigo, allí puedes acercarte. Y el Señor tiene preparada una vida de victoria para ti. Esto sí es verdad. Pero mientras estás allí en la lucha, acércate al Señor y confiésale, que tengas toda la confianza. Y no pienses que Dios va a perder la paciencia. Esos son solo los hombres que pierden la paciencia. Él está allí. Pero, y ahora viene también la misión, la evangelización.
Dice, este abogado es la propiciación, el precio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. La motivación que hemos oído antes para la evangelización, para la misión, eso es un punto de base, que sabemos que Cristo pagó por todos. No pagó solamente por los que ya han sido alcanzados con el Evangelio. Cristo pagó por todos, no solamente por nuestros, sino también por todo el mundo. Yo pienso, mi sentimiento es así. ¿Quién conoce el mensaje de paz desde muchos años, cuando todavía no estaba en color, todo solo negro, blanco, muy triste, ¿no? Y leía, a lo mejor se recuerda que yo muchas veces y repetidas veces, ahora están siguiendo, siempre daba a este clavo: querido hermano, querida hermana, tu relación que puedes tener con Dios, esto es el centro de todo. Si tú vives al corazón de Cristo, de Jesús, si tú sabes, el Señor me aceptó, el Señor me ama, el Señor me guía, y si caes, Señor, gracias, tú eres mi abogado, pero vamos adelante. Y solo así podemos motivar a los demás. Cuando nosotros somos felices, o cómo decirlo, con el fruto del Espíritu que dice amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Les deseo las ricas bendiciones personalmente a cada persona que está aquí. No hay cristianos de inferior categoría delante de Dios. O somos de Cristo, que Dios nos acepta por Cristo, o estamos fuera. No hay cristianos que piensan, ya si solamente tengo la última silla allí en el cielo, que hay otros que son mucho más no sé qué. No, Cristo, y hay solo una categoría, son los que son salvos por Cristo, por su gracia. Que el Señor les bendiga personalmente, pero también como iglesia, y bendiga también nuestros esfuerzos de misión y de evangelización. Cuando el Señor está obrando, entonces la iglesia crece. No es solamente lo que nosotros hacemos, sino también la oración. Nuestra comunión con Dios puede hacer y hace que vuestra iglesia sea fuerte, una resistencia contra el enemigo, como hemos oído.